Hay historias que empiezan envueltas en poder y terminan buscando silencio, y esta es una de ellas. Hoy vamos a recorrer la vida de Carmen Martínez Bordiú, conocida por muchos como la Nietísima, una mujer que vivió entre la ostentación y la fragilidad, entre el privilegio y las pérdidas. No se trata solo de nombres o títulos, sino de decisiones, amores imposibles y tragedias que dejaron huella. Permanece atento, porque detrás de los flashes y las exclusivas hay una biografía que da para una novela. En los primeros 30 segundos entenderás por qué su vida fascinó y escandalizó a partes iguales. Carmen nació en el seno de una familia que ejercía una influencia enorme en España. Ser nieta del general que gobernó el país durante décadas le abrió puertas que a otros les estarían vedadas. Pero las puertas doradas también pueden convertirse en barrotes. Desde niña recibió cuidados especiales, fue mimada y, simultáneamente, educada en un entorno de apariencias y rigidez. La abuela ejerció un papel central en su crianza, y la figura materna estuvo, en ocasiones, ausente por exigencias sociales y familiares. Carmencita, como la llamaban en su familia, creció entre palacios y viajes, y no fue al colegio hasta los 11 años. Más tarde completó parte de sus estudios en Ginebra, Lausana y en Irlanda, experiencias que abrieron su mirada al extranjero. La llegada a la sociedad adulta no fue sencilla. La presentación en sociedad se celebró con el protocolo adecuado, pero su corazón buscaba otras rutas. En Madrid, los primeros amores no siempre encajaron con los planes de su padre, que imaginaba alianzas más convenientes. La historia recoge romances conflictivos y fugas a la Costa Azul, reacciones familiares y presiones que intentaron encorsetar su libertad. El peso del apellido marcó decisiones personales que a veces se resolvían más por estrategia que por deseo propio. En marzo de 1972, la familia concertó un matrimonio que buscaba tranquilidad y control. Carmen se casó con Alfonso de Borbón, descendiente de la monarquía, y recibió el título de duque de Cádiz. La unión tuvo 2 hijos, Fran y Luis Alfonso, y por un tiempo la pareja intentó construir un hogar lejos del palacio. La convivencia fue breve y las tensiones personales aparecieron pronto, con discusiones y desencuentros que hicieron mella. Mientras tanto, en la vecindad surgieron amistades con figuras conocidas, y la vida social amplificó la exposición pública. El destino puso otra vez en su camino a un hombre distinto, un anticuario francés que despertó en ella una pasión que no había tenido. Sin esperar más, decidió marcharse a Francia con él y pedir la separación legal. La ruptura fue escandalosa para la época y provocó rupturas familiares, reproches y la sensación de un escándalo anunciado. La separación implicó también una división patrimonial, y los bienes se repartieron conforme a un régimen económico que quedó para la historia íntima de la familia. Alfonso, que se quedó con la custodia de los hijos, atribuyó la crisis a la inmadurez y a las influencias externas. Pero la vida no dio tregua y, en pocos años, el dolor se acumuló de manera casi insoportable. Un accidente de coche cegó la vida de Fran, su hijo de 11 años, un suceso que dejó a todos con el corazón hecho trizas. La tragedia judicial y la condena por imprudencia añadieron más sombras a una historia ya de por sí castigada. A la desgracia siguieron otros golpes. Una niña de su familia murió en un accidente en alta mar y, pocos años después, Alfonso perdió la vida esquiando en Estados Unidos. Todas esas pérdidas marcaron a Carmen de una forma profunda, y cambiaron la manera en que se enfrentó a su propia existencia. En 1984 Carmen se casó por lo civil con su compañero francés y tuvo una hija, Cynthia, que se convertiría en una especie de tabla de salvación emocional. Ella misma reconoció que el nacimiento le trajo vida, que le dio sentido en medio de tanto dolor. El matrimonio con Jean-Marie dio paso a una nueva versión de ella, más ligada al arte, a la vida parisina y a una feminidad aprendida ya en la madurez. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre y el amor volvió a cambiar de rumbo. Cuando la relación terminó, mantuvieron acuerdos civilizados y continuaron compartiendo espacio por el bien de la hija. Los siguientes romances la llevaron por fincas andaluzas y por vidas rurales, acercándola a una España distinta de la del palacio. Compró propiedades, disfrutó del paisaje de la sierra y vivió un idilio con personajes de la alta sociedad europea.
Esos años la pintan como alguien que buscaba raíces en la tierra, mientras su vida seguía siendo seguida por los medios. Más tarde volvió a casarse, esta vez en una ceremonia religiosa, y después protagonizó movimientos que llamaron la atención de la prensa del corazón. Su presencia en televisión y sus apariciones públicas alimentaron la fascinación ajena y el propio cansancio de quien no buscaba notoriedad. A lo largo del tiempo, Carmen alternó momentos de exposición y periodos de retirada. En 2013 hizo público un nuevo quiebre sentimental y la prensa volvió a ocupar páginas con exclusivas y rumores. Sin embargo, y pese a la incomodidad con la notoriedad, supo defender su parte en el reparto de un legado familiar millonario tras el fallecimiento de su madre. La herencia incluyó patrimonios inmobiliarios y propiedades con valor tanto económico como sentimental, elementos que la colocaron en una posición económica desahogada. Hacia los últimos años, Carmen optó por una vida más discreta fuera de España, instalándose en Portugal y buscando un respiro lejos de las cámaras. Eligió Sintra como refugio, una casa amplia y la privacidad que tanto ansiaba, aunque sus viajes le permiten aún ver a sus nietos en España y Francia. Ella llegó a confesar que quería que el mundo la olvidara, una declaración que revela la contradicción entre su fama y su deseo de anonimato. En público estuvo ausente en debates familiares que marcaron a la nación, pero sí participó en las decisiones empresariales cuando fue necesario. Hoy, con más cicatrices que certezas, vive agradecida por la tranquilidad y por la compañía de quienes elige. Tiene 74 años y una vida que combina recuerdos de grandeza con el aprendizaje de las pérdidas y las segundas oportunidades. Su biografía nos recuerda que el apellido no impide el dolor, ni la riqueza evita la soledad. Detrás del brillo siempre hubo decisiones valientes, errores, pasiones y, sobre todo, una búsqueda constante de sentido. Carmen Martínez Bordiú terminó por construir su propio relato, lejos del molde que le impusieron, y aprendió a vivir conforme a sus deseos, aunque a veces pagara un precio alto. Al mirar su trayectoria se entiende mejor la complejidad de una generación marcada por la historia y por la necesidad de encontrar identidad personal. Esta es la historia de una mujer que pasó de ser la nieta del poder a ser alguien que reclamó su propio espacio, con todas las consecuencias. Gracias por escuchar este recorrido por una vida que, entre escándalos y silencios, nos sigue interpelando.